Los criminales son personas que normalmente no se merecen ser personas famosas, o por lo menos no por las acciones ilegales que hacen. Mas sin embargo, muchas veces estas personas terminan siendo una de las más habladas por los actos tan atroces que hacen. Es por eso que sé bienvenido al turno nocturno, en el cual te mostraremos a ciertos criminales que le quitaron la vida a personas inocentes y se volvieron famosos por sus actos imperdonables y por la gran cantidad de personas que realmente tienen que tener en sus memorias. Muchos de ellos lo hacen simplemente por diversión, y es completamente increíble la frialdad de estas personas. Número 1. Peter Korten. Peter Korten fue un asesino serial y agresor sexual de Alemania que actuó durante el año 1929. Su forma de actuar consistía en violar, asesinar y degollar a sus víctimas. Cuando fue detenido, llegó a confesar que en alguna ocasión se había bebido la sangre de sus víctimas, motivo por el cual se le conoce como el vampiro de Dosrovol. Fue arrestado el 24 de mayo de 1930, siendo acusado de 9 asesinatos y 7 intentos. Fue hallado culpable de todos estos crímenes y se intentó que no se le disminuyera nada de su condena, aludiendo a que tenía problemas mentales. Finalmente fue ejecutado el 2 de julio de 1931 por el método de decapitación. Número 2. Richard Ramírez. Ricardo Leiva Ramírez Muñoz, el acosador nocturno, perpetró sus asesinatos entre 1984 y 1985 en la ciudad de Los Ángeles. En sus primeros crímenes se limitaba a golpear y violar, pero posteriormente sus conductas se volvieron más sádicas, muy acorde a su vínculo con el satanismo, que se le atribuyen 14 muertes, personas que mató indistintamente, sin tener en cuenta su sexo, edad ni raza. Una de sus víctimas pudo ponerse en contacto con la policía, explicándole que su marido había sido asesinado y ella violada por Ramírez, quien se había ido de la ciudad. Inmediatamente se le puso en busca y captura, empapelando toda la ciudad con su cara. Número 3. Uno de los más conocidos y que actualmente está teniendo un impacto muy fuerte, ya que Netflix incluso se dedicó a hacerle una serie. Estamos hablando de nada más y nada menos que Jeffrey Dahmer. Jeffrey Lionel Dahmer, el carnicero de Milwaukee, fue un asesino serial estadounidense cuyas víctimas fueron varones jóvenes. Los captaba ofreciéndoles dinero a cambio de hacerles fotografías, mantener relaciones sexuales o ver pornografía con ellos. Cometió sus asesinatos entre 1978 y 1991, teniendo como víctimas a 17 hombres, quienes mataba para después violar y desmembrar. Dahmer confesó que también había canibalizado alguna que otra víctima. Y pues si quieren ver la serie igual está en Netflix, para conocer más la historia de este asesino en serie. Otro de los asesinos famosos que ni siquiera sabemos su identidad y que tiene una película es el asesino del Zodiaco o Zodiac, que actuó entre 1968 y 1969 en California. Se le atribuyen 7 víctimas, 4 hombres y 3 mujeres, aunque en una carta presuntamente de su autoría, él mismo confesó que había asesinado a 37 personas. La mayoría de las veces escogía parejas que fueran sus víctimas. Desde que fue iniciada la investigación, la policía ha detenido diferentes sospechosos. Uno de los más conocidos fue Arthur Leigh Allen, aunque tras un análisis de su ADN y el hallado en las cartas, fue descartado por no coincidir. Tampoco se tiene la certeza de que esos asesinatos no los cometiera una persona, sino varias, ya que fueron imitadores del asesino original o seguidores. El caso quedó inactivo en 2004, cuando Allen murió a los 90 años. Todo apuntaba a que nunca se conocería quién era este legendario asesino serial, por lo que se decidió que lo mejor era cerrar el caso. Sin embargo, el caso fue reabierto en 2007, dada la presión social por querer discernir de una vez quién fue el asesino del Zodiaco, que actualmente tampoco se sabe quién es. Número 6. Dorothea Puente. Dorothea Helen Gray, más conocida como Dorothea Puente, fue una dueña de una casa de huéspedes que pasaría a la historia por lo que hizo para ser condenada a cadena perpetua, nada acorde con su apariencia de tierna abuelita. En su juventud tuvo alguno que otro problema. Se casó por primera vez a los 16 años y tuvo 2 hijas a las que dio en adopción. Este proceso se repetiría varias veces, llegando a casarse 4 veces, dando una adopción a 3 niñas y abortando una vez. Gray fue detenida en varias ocasiones por fraude fiscal y administrar un burdel. Número 5. Jack el Destripador. Jack el Destripador fue probablemente el asesino serial más famoso de la historia, a pesar de que no sabemos quién fue, cuándo nació, cuándo murió. No sabemos si era hombre o mujer, aunque siempre se ha sugerido que fue un varón.
Su fama es tan enorme que se han realizado múltiples obras, tanto escritas como cinematográficas, inspiradas en este hombre. Los asesinatos que se le atribuyen fueron realizados en Londres, concretamente en Whitehall, durante 1888. La mayoría de sus víctimas fueron mujeres prostitutas. Pese a los esfuerzos de la policía londinense, no se pudo identificar al culpable, aunque se llegaron a barajar a más de 100 hombres sospechosos. Número 7. Andrei Chikatilo. Andrei Chikatilo, conocido como el Destripador Rojo y Carnicero de Rostov, es considerado el mayor asesino en serie de la historia de la antigua Unión Soviética. Se le atribuye haber cometido diversos crímenes, entre los más graves asaltos sexuales, asesinatos y mutilaciones a mujeres y niños entre 1979 y 1990. Andrei Chikatilo practicó un canibalismo propio de bestia salvaje. Aullaba de placer al arrancar los ojos y pezones de sus víctimas. Se volvió experto en extirpar los úteros de varias niñas y testículos de los niños, órganos sexuales que guardaba a modo de trofeo tras eyacular sobre sus cadáveres. Número 9. John Wayne Gacy. John Wayne fue un depredador sexual. Ha pasado a la historia de los asesinos seriales como el payaso asesino, pues Gacy se ganaba la vida actuando en fiestas infantiles vestido de payaso. Él mismo había escogido como nombre artístico en tales eventos el simpático apodo de Pogo, el payaso. Originalmente fue conocido en 1968 a 10 años de prisión por asaltar sexualmente a 2 jóvenes. Sin embargo, por su buena conducta, su pena fue reducida a solo 18 meses. Tras salir de la cárcel, se casó por segunda vez. Dejarlo libre fue un craso error, pues pasados 6 años desde que fue liberado, fue arrestado de nuevo por un supuesto caso de secuestro. Y todos conocemos esta historia porque se dice que fue la idea base de It, el payaso. Número 8. Charles Manson. Charles Manson es uno de los asesinos seriales más conocidos de todos los tiempos. Fue líder de una secta organizada por él mismo llamada la familia Manson, cuyos delitos se cometieron mayormente en el estado de California. A Manson se le atribuyen 2 muertes donde participaba en una directamente, aunque se cree que fue el instigador de por lo menos 7 asesinatos más, además de otros crímenes como robos y asaltos a mano armada. Sus asesinatos fueron brutales. El más conocido es el que perpetró al entrar en la casa del director Roman Polanski en 1969, cuando se estaba celebrando una fiesta. En los eventos, la familia Manson mató a varios amigos del director, además de matar a su mujer, la actriz Sharon Tate. Tate tenía 26 años y estaba embarazada de 8 meses. Charles Manson fue sentenciado a cadena perpetua en 1972. Y número 10, y ya para finalizar esta lista de asesinos seriales, tenemos a Ted Bundy. Ted Bundy fue el autor de 30 asesinatos durante un periodo de 4 años, del 1974 a 1978, aunque la cifra de muertes podría ascender a más. Se cree que es responsable de otras 40 desapariciones sin resolver. Todas sus víctimas, al menos a las que él confesó, fueron mujeres jóvenes entre 12 a 22 años, muchas de ellas universitarias. Las embaucaba haciéndoles pasar por discapacitado o por alguna persona con superioridad social, como por ejemplo un político. Una vez las asesinaba, las violaba y desmembraba, lo cual convierte a uno de los asesinos seriales más macabros del siglo XX, y de alguna de sus víctimas llegó a guardar recuerdos, como las cabezas. Y bueno amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que este video les haya gustado. Si fue así, déjame saber tu opinión en los comentarios, dale me gusta y no te olvides de suscribirte al Turno Nocturno, el canal que ves cuando no puedes dormir.